Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Orozco y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la salud mental, el DSM-5 y el CI-10. Soy estudiante del sexto trimestre de psicología y en este momento la cátedra que estoy viendo es psicopatología 1. Como introducción, podemos decir que las personas saludables tienen control de sus pensamientos, de sus sentimientos y sus comportamientos. Son capaces de hacer frente a los desafíos de la vida, es decir, que están en todas las situaciones en las cuales los conlleva la vida, porque sabemos que la vida no es siempre de la misma manera, siempre vamos a tener como que ondas en esas situaciones. Pueden mantener problemas en perspectiva y recuperarse de muchos contratiempos. Es decir, que no todo el tiempo vamos a estar de manera felices, pero tampoco no todo el tiempo vamos a estar de manera saludables, porque qué aburrido sería la vida si solamente tuviéramos una misma linealidad. O sea, que fuera de una manera siempre lineal. Se sienten bien con ellos mismos y mantienen relaciones saludables. Esto quiere decir que cuando yo me siento bien conmigo mismo, eso también tiene que ver mucho con la salud mental, pues yo me siento bien con las personas que están a mi alrededor. Ser emocionalmente saludable no significa que sea feliz en todo el tiempo, es lo que hablábamos anteriormente. Significa que es una constante en tus emociones. Puedes lidiar con ellas, ya sean positivas o de una manera, algunos autores dicen que de manera negativa, pero pienso yo que las emociones son emociones. Simplemente, así como uno dice que hay azules o hay rojas, pues así también hablamos de las emociones. Las personas sanas también se sienten estrés, enojo o tristeza, pero saben cómo manejar sus sentimientos negativos. Pueden saber cuándo un problema es más de lo que pueden manejar ellos solos y también saben cuándo pueden buscar ayuda de su médico. Esto es muy importante. Entonces, bueno, de esto va a tratar esta pequeña o esta exposición que les vamos a hablar ahora, sobre la salud mental, sobre lo que conlleva cuando no hay salud mental. Y hay unos libros que fueron desarrollados para poder uno ayudarse con todo esto. La Organización Mundial de la Salud, llamada por sus iniciales OMS, define a la salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, es capaz de hacer una contribución a la humanidad. Este concepto está desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, pero también podemos decir que nosotros podemos dar un concepto sobre eso. La salud mental, para mí, en este caso, sería cómo me siento frente a mí mismo, cómo me siento frente a las otras personas y cómo es mi forma de responder ante las demandas de la vida. Es decir, en este sentido, pues podemos decir que la salud mental tiene que ver con la vida diaria de todos nosotros, referente a la manera en cómo yo afronto las actividades, por ejemplo, cómo afronto yo la manera de las competencias que debo tener para aprobar, y no solamente para aprobar, sino para aprender sobre la psicopatología, que es la materia que estoy viendo en este momento. Entonces, cada individuo va a armonizar con sus deseos, con sus anhelos, con sus habilidades, con sus ideales, con sus sentimientos y con los valores morales requeridos para las demandas de la vida, como le hemos dicho anteriormente. También dentro de esto de la salud mental hay unos términos muy importantes que es sobre la normalidad y la anormalidad. Podemos decir que la normalidad o la conducta es normal cuando cumple con todas las normas de convivencia, la que no agrede de ninguna forma a la colectividad, la que es íntegra, individual, es aquella que cumple, participa, construye, alcanza tanto individualmente como el bien común.
En este sentido, podemos decir que una persona es normal cuando tiene sentido propio e identidad. Es decir, tengo criterio de decir las cosas. Tengo un sentido de la autoestima. Es decir, tener autoestima no significa que voy a estar del todo momento alegre, pero sí significa que yo sé tolerar cuando otras personas, por ejemplo, vienen a decir o vienen a tener una forma hacia mi persona que no significa que esa sea, porque hay veces nosotros los seres humanos pensamos que conocemos a la otra persona, pero muchas veces ni siquiera la conocemos ni un 10%. Entonces yo no puedo decir que, por ejemplo, en la universidad mis compañeros me conocen o me van a conocer solo lo que yo quiero mostrarles. Entonces tener un sentido de la autoestima, es decir, amarnos a nosotros mismos con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, con nuestras oportunidades, con nuestras amenazas, porque sabemos que el único perfecto es Dios y nosotros somos seres perfectamente imperfectos. También hablamos de que hay normalidad cuando tenemos sentido de seguridad, cuando tenemos capacidad de aceptar y dar afecto, es decir, acepto que me quieras dar cariño, pero yo también lo doy hacia las otras personas. También tengo responsabilidad hacia el grupo familiar, es decir, hacia las personas con las que vivo, con las que comparto, con las que me desenvuelvo. La capacidad de ser productivo, es decir, la capacidad de yo poder aportar económicamente a mi casa, la capacidad de yo mm, mantenerme yo mismo, la capacidad de yo afrontar las situaciones, por ejemplo, en la carrera de psicología. No todo el tiempo ha sido color de rosa, pero cuando yo tengo la capacidad de ser productivo y la capacidad de poder afrontar las situaciones que se me presentan, como por ejemplo esta es una de ellas, entonces yo hablo de que soy una persona normal. La ausencia de la atención y la hipersensibilidad. Muchas veces estamos acostumbrados a que, por ejemplo, no tolero a la otra persona, pero eso tiene que ver con la parte de la atención y la parte de la hipersensibilidad. ¿Hasta qué punto yo soy hipersensible a lo que me dice la otra persona o lo que me va a afectar a mí en mi autoestima? ¿O hasta qué punto yo puedo tolerar, respetar y aceptar que la otra persona a lo mejor hacia mí no va a tener ese afecto como lo puede tener en casa mi familia, mi mamá, mi papá, mis hijos, mi esposa? Pero tenemos que ser tolerantes, tolerantes ante las situaciones de la vida. También podemos decir que el señor Scherfer en 1988 se refiere a lo normal o hace énfasis en las normas como imprescindibles en el trato con el mundo, como lo hablamos anteriormente, así como la inclusión en una comunidad y para que persista una sociedad. También el enfermar y el enfermar psíquico. Se halla un sujeto a la norma, por lo que se refiere al modo de un comportamiento, al reconocimiento social como enfermo. También Esqueda, en el 2006, habla de que tiene una visión psicosocial de la normalidad, ya que va más allá de la organización funcional del sistema. Define la normalidad como eficiencia, que se refiere a una integración funcional entre los recursos y los propósitos. Esta noción de eficiencia asociada a normalidad cambia del enfoque que se tenía. Ya no es normal la persona del promedio, ni anormal el que presenta una conducta desviada o desadaptada. Así es como pasa de una visión clínica a una visión psicosocial. Por otro lado, tenemos que tener el contraste de la anormalidad. Para Sarazón, en el 2006, define la psicología anormal como el área de la psicología que se interesa por la conducta desadaptada. ¿Desadaptada qué significa? Que no sigo unas normas, que por ejemplo tengo una hipersensibilidad todo el tiempo o que yo quiero salir y caerle a golpes a mis vecinos, simplemente porque no hacen lo que a mí me parece que debería hacer. No es así, porque cada quien tiene un criterio diferente y hay que respetar, teniendo cuentas sus causas, consecuencias y tratamientos. La psicología normal tiene en cuenta también cómo se sienten las personas al ser diferentes, la forma de comportarse entre la sociedad hacia quienes considera diferentes.
Por otro lado, podemos decir que una conducta anormal es aquella que viola las normas sociales y constituye una amenaza o produce ansiedad en quienes la observan. Es anormal porque produce o se produce de manera poco frecuente. Es decir, produce malestar o deterioro, desadaptación, o sea, no puedo llevar por las normas de convivencia. Por ejemplo, si me dicen que tengo que hacer una cola para echar gasolina, entonces yo me quiero pasar de primero. O sea, ahí uno dice, bueno, esta persona tiene una conducta extraña, porque si yo vengo primero, ¿por qué quiere pasar por encima de mí? Y más sin embargo, cuando uno le dice, por ejemplo, no señor, yo vengo primero, bueno, llega de una manera agresiva. Hay que ver por qué tiene esa agresividad. Y entonces ahí podemos decir que tiene una conducta anormal, porque la normalidad sería, oye, discúlpame, yo pensé que yo iba en esta cola y bueno, me retrocedo o voy atrás. La desadaptación, que nos hablamos. La irracionalidad, o sea, no soy una persona irracional, que me irrito. La conducta impredecible, quiere decir que esa persona hoy está bien y mañana la saludo y me contesta con dos piedras en la mano. Entonces uno dice, wow, pero esa conducta que hoy está bien y mañana no está bien, eso habría que revisarlo. La incomodidad del observador, o sea, si estamos en una asociación de vecinos, no sabemos cómo esa persona va a reaccionar, entonces ya uno le tiene como un poco de cuidado. Y la violación de las normas morales y ideales. Es decir, que no cumple con ciertas normas. Por ejemplo, en el lugar de estudio, sabiendo que uno tiene que entregar las actividades para que uno le corrijan, y las actividades están presentes para cierto tiempo, entonces yo quiero entregar las actividades cuando yo quiera y no cuando en este caso el facilitador o el profesor me lo indique. Ahí yo estoy teniendo una conducta anormal, porque no estoy siguiendo unas normas morales de convivencia, pudiéramos decir, o de adaptación a lo que me están diciendo, los que me están formando para ser psicólogo más adelante. Por otro lado, toda esta clase de normalidad o anormalidad y de la salud mental se desarrollaron hace mucho tiempo una serie de manuales, ellos se llaman el DSM y el CIE, donde habla acerca de ciertos trastornos que varios psicólogos, psiquiatras y otras personas conocedoras de la salud las describieron en un manual llamado el DSM, porque hay una serie de trastornos o anomalías que presentaban las personas. Entonces, este manual es de uso para las personas de la salud mental para poder usarlo cuando se presenten esta serie de conductas anormales. Hay que ver estas conductas anormales. Entonces podemos decir que el DSM-5, o el DCM, perdón, es un manual de diagnóstico estadístico de trastornos mentales, utilizado por médicos y psicólogos para diagnosticar y clasificar enfermedades, es decir, conductas anormales mentales. Es producto de 10 años de esfuerzo de cientos de expertos internacionales de todas las áreas de la salud mental. Define y clasifica los trastornos mentales con el objetivo de mejorar los diagnósticos, los tratamientos y la investigación. Todo esto tiene que ver con la salud mental. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos cómo diagnosticar o tratar e investigar las ciertas anomalías o las ciertas conductas anormales que presentan algunas personas, podemos saber cómo integrarlos a la sociedad y volver a esas personas normales. Entonces, por eso se realizó hace muchos años este manual llamado el DSM. Está también el CIE, que se define como la clasificación estadística internacional de las enfermedades y los problemas relacionados con la salud. Aquí no solamente vamos a hablar, ya cuando hablamos del DSI-10, de los trastornos mentales, sino problemas relacionados con la salud, queriendo dar nítida su volumen e ir más allá de un mero listado de enfermedades y de las lesiones. O sea, que el CIE tiene un compendio de todas las enfermedades que pueda presentar el ser humano. La importancia de la clasificación. El objetivo de las clasificaciones, por ejemplo, para el OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es servir como herramienta internacional estándar
de formación, o información, perdón, sobre la salud para posibilitar la evaluación, el seguimiento y la normalidad y la morbilidad, la carga global de las enfermedades y otros parámetros importantes relacionados con la salud. ¿Ves cómo estamos relacionados de la salud mental? Y después vamos viendo que no todo el tiempo o no todas las personas presentan salud mental. Y eso tiene que ver con un cuadro de conductas anormales que se presentan en el ser humano. Unas de nacimiento, pero en este caso cuando hablamos de el DSM-5, son conductas que se van como adquiriendo en muchos casos. Es importante saber manejar cada problema o dificultad que se presente en el trayecto de la vida para evitar situaciones donde se ve afectada nuestra tranquilidad mental. Es por ello que la organización, por ejemplo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, elaboró un manual donde se encuentran todas las enfermedades mentales. Entonces, cuando hablamos del DSM, nos vamos a ir retomando un poco más atrás, porque, por ejemplo, estamos hablando ahorita del DSM-5, pero hubo un DSM-1, y este apareció en 1952. Allí posee 106 diagnósticos. Empezaron a recopilar según investigaciones durante mucho tiempo y llegaron en ese momento, en 1952, a que habían solamente 106 diagnósticos. Y esto fue desarrollado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Más adelante, años después, en 1968, se evolucionó este DSM-1 y se configuró otro DSM que le llamaron el DSM-2, porque fue la continuación del 1. Aquí ya se adjudicaron 182 diagnósticos y también fue desarrollado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Más adelante, en 1980, eh, se sacó a la luz el DSM-3. También el Manual Estadístico de Trastornos Mentales. Este posee 256 diagnósticos y también fue elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Más adelante aparece en 1994 el DSM-4-TR, que posee 404 diagnósticos y también fue elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Actualmente contamos con el DSM-5. Muy pronto está por salir el DSM-6, pero todavía no ha salido a la luz pública. Pero el DSM-5 fue desarrollado en el 2013, hace no tanto, y posee también 404 diagnósticos. También fue elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Para algunos psiquiatras o psicólogos todavía están utilizando el DSM-4, pero el DSM-5 desarrolló o minimizó un poco, por ejemplo, lo que tiene que ver con el autismo. Se decía que el autismo era una cosa y que el Asperger era otra cosa. Pues resulta que cuando hablamos de autismo hablamos de todo. Simplemente algunas personas o algunos expertos hablan de que hay como sus grados, pero eso está en desarrollo. Sabemos que hay muchas cosas muy subjetivas y a veces estaba, por ejemplo, yo realizando unas investigaciones y encontré de que ahora no se le dice al autismo o al autista que está en grado 1, grado 2, grado 3, grado 6, simplemente es autismo, solamente que cada niño que lo tiene o cada persona tiene características particulares de esa condición llamada el trastorno espectro autista. Así también, la clasificación internacional de las enfermedades CIE se fue desarrollando. Cuando se sacó el primero de DSM-5, inmediatamente se fue sacando el CIE. Entonces, podemos decir que la clasificación del del CIE es uno de los sistemas universales. Cuando hablamos aquí, quiero acotar que el DSM-5 solamente se refiere a, lo sacó la OMS. No, sí, la sacó la OMS. Entonces, el CIE
permite la producción no solamente de los trastornos, sino de estadísticas sobre la mortalidad, la morbilidad, cuya clasificación y codificación fue publicada por la Organización Mundial de la Salud. Aquí la Organización Mundial de la Salud, o sea, a nivel mundial. Los diagnósticos aquí presentes son de consulta general para personal de salud y personal administrativo, y cuenta con 6 ejes diagnósticos. El primer eje se refiere a los síndromes psiquiátricos clínicos, el otro eje a los trastornos específicos del desarrollo, habla también el eje 3 de los niveles intelectuales, el eje 4 las condiciones médicas, el eje 5 sobre situaciones psicosociales y el eje 6 sobre la evaluación global de la discapacidad. Este también, él cuenta con 21 capítulos donde habla todo el espectro médico. La codificación de cada trastorno se realiza con la letra F, seguida de un sistema numérico. Los trastornos mentales se describen en unas 100 categorías y son distribuidas en 10 grupos. Y existen 5 versiones del DSI. Del SIE. Por ejemplo, la primera que salió fue el SIE 6 y fue desarrollada en 1949, que sale a la par con el DSM-1. Después vino el CIE 8, que fue desarrollada en 1967. Luego el CIE 9, que fue desarrollada en el 2014. El CIE 10, que fue desarrollada otra edición en el 2014, y luego se hizo una actualización en el 2018 como su segunda edición, y en el 2011, en este año, fue desarrollada el CI 11, en el 2022. Entonces son varias versiones. Estamos a la espera que ya está por salir, por ejemplo, el DSM-5. También quería aclarar que, por ejemplo, para acá, para Latinoamérica, siempre nos acostumbramos, los especialistas, yo ya viéndome como uno de ellos, a utilizar el DSM-5. Pero, por ejemplo, en Europa, ellos no se han como que identificado con utilizar el CI 10 o el CI 11, que son los más actualizados. Siempre se dejan llevar o siempre se dejan consultar los trastornos diagnósticos por el DSM, porque el DSM solamente habla de los diagnósticos, de los trastornos mentales. En cambio, como decía anteriormente, el CIE habla de todas las enfermedades que tiene el ser humano. Entonces, aquí les quería hablar también que este CIE comienza cuando la OMS publica una clasificación internacional de enfermedades. A lo largo del tiempo fue publicado sucesivas sesiones, CI 1, CI 2, CI 3, CI 4, CI 5. Y cuando llega a la 6ª edición, que es la CIE 6, es donde se inserta por primera vez un apartado destinado a los trastornos mentales. Por eso, para los profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, comenzamos a utilizar el CIE 6, porque los anteriores hablaba de las otras enfermedades que le corresponden a otros especialistas de la salud, a otros médicos. Pero a partir del CIE 6 es donde se inserta un apartado, como lo dije, destinado a los trastornos mentales, donde se incluyeron 10 categorías de psicosis, 9 de psiconeurosis y 7 de trastornos de carácter del comportamiento y de la inteligencia. Por eso es que siempre hablamos a partir del CIE 6, porque los anteriores no hablaba de esa parte de los trastornos mentales. El CIE 10 están compuestas por una letra de la primera posición seguida de un número, es decir, son alfanuméricas. Las categorías ocupan las letras de la A a la Z, pero no incluyen la letra U. Los códigos son los códigos U00 o U049, son para ser utilizados en la asignación provisional de las nuevas enfermedades de etimología incerta. Entonces aquí podemos observar que presenta 4 capítulos, y en los 4 capítulos aparecen los códigos y están titulados. Por ejemplo, el capítulo 1, que comienza con el A00B99, habla de ciertas enfermedades infecciosas y parásitas.
Después viene el capítulo número 2, que habla de las neoplasias. Eso tiene que ver más con la parte médica, ¿no? Por ejemplo, el cuarto habla sobre las enfermedades endocrinas, nutricionales, metabólicas, entre otras. Dentro del ejemplo, por ejemplo, cómo se presenta el DSM-5 en este caso, el ejemplo de los trastornos traje a colación este trastorno aquí, por ejemplo, los trastornos de la comunicación. Entonces se presenta en el libro, habla de, el primer trastorno de comunicación es el trastorno del lenguaje. Tiene una codificación 315.32 y después aparece entre paréntesis cómo lo clasifica en la CIE, que es el F80.2. Entonces, por ejemplo, habla que son dificultades persistentes en la adquisición y el uso del lenguaje de las modalidades, es decir, hablando, escrito, el lenguaje de signos, entre otros. Entonces aparece una serie de criterios por los cuales corrobora, en este caso el especialista, para saber si esta persona tiene un trastorno del lenguaje. Si presenta, siempre el manual dice que si presenta más de 5 de los criterios que aparece aquí, se podía estar evaluando que esta persona, por ejemplo, puede tener un tipo de este trastorno. Por ejemplo, 1. Vocabulario reducido, conocimiento y uso de las palabras. Es decir, que su vocabulario es muy corto. 2. Estructura gramatical limitada, capacidad para situar las palabras y las terminaciones de palabras juntas para tomar frases basándose en reglas gramaticales y morfológicas. Y siguiendo con esto, en la otra parte de este trastorno del lenguaje está la parte B, que son las capacidades del lenguaje, están notablemente y desde un punto de vista cuantificable, perdón, o sea, de cantidad. Se puede cuantificar. Por debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones funcionales de la comunicación y la eficacia, la participación social, los logros académicos, o sea que esta persona tiene poca capacidad para participar socialmente, los logros académicos se le ven un poco difíciles, el desempeño laboral también se ve afectado de forma individual o cualquier combinación. La C, el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo, quiere decir que en la niñez. Y D, las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de ese tipo, es decir, que la persona o el niño en este caso no tiene problemas auditivos, entonces empezamos a decir, bueno, ¿por qué tendrá un trastorno del lenguaje si oye bien, si escucha bien, si ve bien? Por eso dice que hay una disminución motora o otra afección médica o neurológica y no se explica mejor por discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual o retraso global del desarrollo. Entonces hay que hacer una serie de análisis con con estos síntomas que nos da el DSM-5 en este caso, y entonces vamos atribuyendo para ir mejorando y para ir dando un diagnóstico adecuado y tomar las soluciones necesarias para ayudar en este caso a este niño que tiene trastorno del lenguaje. Por otro lado, hablamos de los ejes y la utilidad de la psicología clínica. Dentro de los ejes de la utilidad de la psicología, tenemos el primer eje que habla de los trastornos clínicos e indica el trastorno o problema específico y atención clínica. Está el eje 2, donde habla de los trastornos de la personalidad, el trastorno mental, estilos de percibir, relacionarse, pensar sobre uno mismo o sobre los demás. Está el eje 3, que son las condiciones médicas, en el cual se codifican las enfermedades médicas según la clasificación internacional de enfermedades, que en este caso es el CIE-10, que es el más actualizado, la cual se divide en 23 apartados, con excepción del quinto, que corresponde a desórdenes mentales, para categorías de los restantes 22 potencialmente codificables en este eje. También está el eje 4, que habla de los problemas psicosociales o problemas relativos con el grupo primario, o sea, problemas del ambiente social, problemas relativos con la enseñanza, con problemas laborales, con de convivencia, etc.
Y está el eje 5, que es la escala de evaluación de la actividad global. Esta escala es subjetiva y representa una herramienta para valorar la intervención que se espera y vaya funcionando y se eleva con el número asignado. Entonces, esto es un poco sobre los ejes en la parte psicológica. Cuando hablamos qué tipo de especialistas pueden utilizar el DSM-5 en este caso y el CIE que pueden utilizar lo otro, hablamos de los médicos. Aquí hablamos del médico general o el médico especializado en otras patologías porque, como lo dije anteriormente, el CIE tiene otra serie de enfermedades que no competen solamente a los psicólogos. También habla de los psicólogos porque el DSM-5 más que todo lleva eso, a los psiquiatras también, a los neurólogos, porque habla de esas personas y todos estos profesionales que tengan que ver con la salud. Para eso se crearon estos manuales. ¿Cuál es la utilidad de la psicología? Una etiqueta diagnóstica permite denominar la presentación conjunta de una serie de síntomas vinculados entre sí y a veces determinar qué problema tiene la persona, complicando el valor. Entonces la utilidad de estos DSM o del CIE para la psicología es que nos ayuda, porque como lo dije anteriormente, es una herramienta que nos permite ayudar a diagnosticar, porque todos estos trastornos que aparecen en estos libros o en estos manuales han sido años y años de investigación, en los cuales nos ha ayudado a investigar y ahí colocar todas las patologías que se presentan. ¿Cuáles son los campos de aplicación en la psicología? Está en la psicología clínica, donde aplica principios psicológicos de la evaluación, prevención, rehabilitación de problemas psicológicos. Está la psicología educativa, donde se trata del estudio científico y de lo que busca es, en la parte educativa, ayudar el comportamiento de individuos involucrados en el ambiente educativo. Está en la parte social o la psicología social, donde analiza los fenómenos simultáneamente psicológicos y sociales, ya no de una persona individual, sino de un grupo en la sociedad. Está también en la psicología deportiva, que es el estudio de factores asociados al rendimiento del deporte. Está en la parte organizacional, como por ejemplo los psicólogos industriales que desempeñan en las organizaciones, por ejemplo, en el departamento de personal, de contratación, de asesorías para ayudar. Está en la parte forense, que en la parte forense lo que busca es conocer los motivos que inducen al sujeto a cometer delitos, tratando de comprender lo que esta conducta significa para él, por qué suceden esas cosas, por qué esa persona agarró y mató a no sé cuántas personas. Después de todo esto, podemos decir que existen algunas diferencias marcadas entre el DSM y el IE-10. Entre esas diferencias marcadas podemos decir, el DSM solo podemos encontrar problemas y trastornos mentales. En cambio, en el CIE-10 incluye un capítulo para trastornos mentales, pero también recoge enfermedades o problemáticas médicas. Esa es una diferencia. La otra sería que el DSM tiene como objetivo la descripción sistemática y precisa de criterios diagnósticos característicos y propios del trastorno, en lo cual el CIE se orienta más a analizar un registro y un análisis de las características presentes de ese trastorno. Entre otras características podemos decir que el DSM-5 fue elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría. En cambio, el CIE-10 fue elaborada por la Organización Mundial de la Salud, la cual es de precursión a nivel mundial. Entonces, esas serían unas diferencias bien marcadas que podemos tener con respecto a eso. Ya para terminar mi exposición, quería acotar que la salud mental es la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo del individuo y la comunidad, ya que es un componente integral como estrategia transversal de las personas, de la familia y el conjunto de habilidades. Lo que se expuso aquí anteriormente cuando empezamos a hablar de la salud mental y después que era una conducta normal o que es una conducta anormal, para después ir paseándonos sobre los manuales donde se hablan de los trastornos para poder dar un diagnóstico, podemos decir que los seres humanos, pues no todos tenemos
esa salud mental que es necesaria en muchos casos para poder afrontar estas situaciones. Pero lo que sí podemos decir es que varias investigaciones han ayudado para que en esos manuales se puedan encontrar vías de solución para ayudar a estas personas que presentan trastornos. También quería acotar que, por ejemplo, desde el 2019, cuando sucedió lo del COVID, han estado realizando análisis e investigaciones, porque después del COVID vienen unas secuelas. Y estas secuelas se están viendo a nivel neurológico, a nivel, hay una parte que le llaman la telaraña mental, que está produciendo unos desórdenes en las personas que se creían relativamente normales. Pero lo que se está diciendo con las investigaciones es que podemos decir que lo que estaba haciendo el COVID-19 y esta enfermedad horrible y agresiva es que algunas personas tenían ciertas anomalías, por ejemplo, estaban en fase inicial de un Alzheimer, pero con las personas que estuvieron en terapia intensiva con esto del COVID, pues se le degeneró la enfermedad y se le avanzó y se le aceleró. Entre otras cosas, hay muchas personas que ya quedan lentas, que ya no quedan con la misma vigorosidad para ir al trabajo, que se sienten cansadas y antes no se sentían. Entonces son problemas que van afectando, hay muchos casos de suicidio, hay muchos casos de depresión y ansiedad. No quiero decir con esto que a lo mejor con la enfermedad ya se lo desarrolló, sino que a lo mejor tenía ciertos indicios y ya con el encierro, con los problemas, con tantas personas que se nos han ido cercanas con esta enfermedad tan agresiva, entonces han entrado en cuadros depresivos. Esto ha afectado la parte mundial porque los trabajos, los encierros, estar con la familia muchas veces, donde a veces no compartían con ellas. Entonces esto ha traído una serie de situaciones, anomalías que muchos seres humanos pues no tienen como esas capacidades de afrontamiento para poder desarrollarse y bueno, decir, bueno, ya pasó esto y ahora qué es lo que continúa. Entonces tenemos que ser amorosos, tenemos que ser, ponernos en el lugar de las otras personas, porque hay mucha gente que lo está pasando de una manera bueno, que es crítica. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Esto fue un poco sobre la salud mental, sobre el DSM-5 y el CIE-10. Muchísimas gracias.